La insuficiencia cardíaca es una patología muy prevalente en nuestro medio, llegando a ser hasta el 2%. De esos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, hasta el 70% pueden llegar a tener insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Y en este grupo de pacientes, hoy en día sabemos que hay varios grupos de medicamentos que han impactado en los desenlaces combinados de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Uno de estos grupos muy prometedores son los inhibidores del SGLT2, que al parecer su efecto benéfico en el corazón va mucho más allá del control glicémico. En este grupo de medicamentos hemos realizado 3 estudios en los cuales se ha demostrado que hay una reducción de hasta el 25% en estos 2 desenlaces que les he comentado. Además, contamos también con evidencia de que este grupo de medicamentos mejoran los volúmenes ventriculares, mejoran la masa ventricular, mejoran la fracción de eyección e incluso reducen los péptidos natriuréticos, haciéndolos un grupo de medicamentos muy importante en la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca crónica con disfunción sistólica severa al 2021 tiene una serie de cambios muy importantes. Estamos pasando de un modelo que es el modelo vertical de titulación de medicamentos de acuerdo a la evidencia a un modelo que nosotros llamamos fundacional o fundamental o integrativo o de los 4 pilares. Básicamente es tratar de que nuestro paciente, de acuerdo a la evidencia clínica actual y al hallazgo en los últimos 5 o 6 años de 2 targets terapéuticos nuevos como son los de los ARNIs y los inhibidores SGLT2, que puedan unirse al grupo de los medicamentos que ya conocíamos tradicionalmente para la insuficiencia cardíaca, que son los beta bloqueadores, los inhibidores de aldosterona y ECA y o ARA2. La propuesta de esta terapia fundacional es comenzar ya no con una estrategia vertical, sino con una estrategia horizontal, fundamental, integrativa, que sería a base de ARNI, de beta bloqueadores, de inhibidores de aldosterona y de ISGLT2. Las guías de práctica clínica se han actualizado recientemente y son un documento, como su nombre lo dice, de guía para todas las personas que estamos involucradas en el cuidado del paciente con insuficiencia cardíaca. No necesariamente para los médicos, sino para todos los profesionales involucrados en el cuidado de esta patología de alto riesgo. De tal manera que vemos cómo nuestra práctica clínica se va a ver influenciada por una serie de recomendaciones no farmacológicas, farmacológicas y de dispositivos que se van a traducir en desenlaces buenos para el paciente en términos de reducción de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca. Resaltar desde el punto de vista farmacológico el reconocimiento de 4 pilares de tratamiento que, comparado con el tratamiento convencional al cual veníamos nosotros acostumbrados en la guía de práctica clínica de 2016, representa una reducción del 62% en el desenlace compuesto de muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Y son 4 pilares de tratamiento: la combinación de ARNI de preferencia por encima de IECA. Si no hay ARNI, IECA, pero preferir ARNI asociado a un beta bloqueador, a un antagonista del receptor del mineralocorticoide y la novedad, a un ISGLT2. Esta cuádruple terapia para aquellos pacientes que la toleren, porque depende mucho de las contraindicaciones, comorbilidades, que toleren los 4 medicamentos, se va a traducir, comparado con la terapia convencional, que era un IECA, un ARA2 más un beta bloqueador, en una reducción significativa, 62% de los desenlaces, del desenlace compuesto de muerte o hospitalización. Y además 50% del desenlace solo de mortalidad. De tal forma que es algo que nos dice que vamos a tener alternativas para ofrecerle a nuestros pacientes y poderle decir que sí hay esperanza, que cuanto antes iniciemos el tratamiento el pronóstico va a ser positivo, y teniendo en cuenta que tienen un efecto sinérgico, la probabilidad de que recuperen la estructura y la función cardíaca va a ser mucho mayor. Eso era algo que antes no le podíamos decir a los pacientes. Antes veíamos cómo iban deteriorando su función ventricular, cómo se hospitalizaban frecuentemente y por supuesto cómo venían los desenlaces adversos. Hoy en día, con un tratamiento médico óptimo, podemos
comprometernos, al igual que con el paciente, a que recupere la estructura y la función cardíaca en un seguimiento muy de cerca, por supuesto, a través, ojalá, de un equipo multidisciplinario. Distintos elementos pueden hacernos favorecer el uso de ARNI sobre el uso de IECA o ARA2 en el paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Las ventajas de los inhibidores de la neprilicina antagonistas de angiotensina o los ARNI o el sacubitril/valsartán, que es la única molécula disponible que tenemos respecto a la terapia estándar que hasta hace 6 años, cuando llegó el estudio Paradigm, era el enalapril o los ARA2, radica básicamente en una mayor reducción o impacto en mortalidad cardiovascular, con una reducción alrededor del 32% de la mortalidad versus el 16% que se obtenía con los IECA, sumado también a los resultados un poco más recientes del estudio del estudio Transition y el estudio Pioneer, que nos muestra el beneficio de esta terapia durante el inicio en el curso de una descompensación por insuficiencia cardíaca. Es decir, el paciente que venía con IECA o que no venía con ningún medicamento y es tributario, una vez cumpla ciertos criterios de estabilidad clínica y paraclínica para iniciar un ARNI o sacubitril/valsartán, impactan desenlaces cardiovasculares como una menor tasa de reingresos por insuficiencia cardíaca, una mejoría clínica significativa y un descenso en los niveles de NT-proBNP. El inicio de sacubitril/valsartán durante la hospitalización es segura y bien tolerada. Los ARNI han mostrado disminuir la hospitalización por insuficiencia cardíaca y la mortalidad cardiovascular de acuerdo al estudio Paradigm HF. El estudio Transition nos mostró que el 50% de los pacientes alcanzaban la dosis meta en las primeras 10 semanas de tratamiento intrahospitalario, incluso tempranamente después del alta. La titulación de sacubitril/valsartán de manera gradual es bien tolerada, incluso en aquellos pacientes que vienen sin recibir IECA ni ARA2. El sacubitril/valsartán tiene un impacto en el remodelado cardíaco, incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo o en pacientes que vienen sin recibir IECA o ARA2, aumentando la fracción de eyección. Históricamente, la piedra angular del tratamiento para insuficiencia cardíaca ha sido la combinación de diferentes medicamentos, y el primero de ellos, los inhibidores de enzima convertidora angiotensina, y si no eran bien tolerados, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, IECA o ARA2 por sus siglas. A partir de 2014 se publicó el estudio Paradigm, en el cual se comparó la inhibición dual de la neprilicina y el receptor AT1 de la angiotensina 2, por su abreviatura ARNI, contra esta piedra angular que eran los IECA o ARA2, y encontraron que en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida da un 20% adicional en la reducción de los desenlaces adversos en términos de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca. Y a partir de allí se genera una línea de investigación en la cual no es solamente estos desenlaces, sino entender por qué se producen, y básicamente tiene una relación con el impacto de ARNI sobre el remodelado cardíaco reverso, es decir, la recuperación de la estructura y la función cardíaca, mejoría en la clase funcional, mejoría en la calidad de vida, y algo que no habíamos visto antes, y es en la reducción de la muerte súbita arrítmica, que no tienen ese efecto los IECA y los ARA2. De tal forma que se generan preguntas para los grupos que trabajamos en insuficiencia cardíaca, y una de ellas es: ¿será que disminuir la actividad fibrótica es la razón por la cual se disminuye el riesgo de muerte súbita arrítmica? Nosotros lo estudiamos en nuestra institución con un estudio publicado recientemente en la Revista Europea de Cardiología, en la cual pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida fueron evaluados con resonancia cardíaca, y por recomendaciones de guía se cambió el tratamiento que tenían de IECA o ARA2 por sacubitril/valsartán, que es el representante de ARNI, y vimos, comparado en condiciones basales y a los 12 meses, qué cambios tenían en términos de volúmenes ventriculares, fracción de eyección, niveles circulantes de los precursores de fibrosis, procolágeno 1, procolágeno tipo 3, y lo que es, digamos, más significativo, cómo
cambia el volumen extracelular, es decir, la cantidad de fibrosis que podemos medir a través de una técnica no invasiva como es la resonancia cardíaca. Y entendimos a través de este estudio que sacubitril/valsartán no solamente inhibe la neprilicina y el receptor de angiotensina 2, sino que además actúa directamente sobre la matriz extracelular, disminuyendo la actividad fibrótica tanto en pacientes con miocardiopatía isquémica como en no isquémica, y eso se traduce en remodelado cardíaco reverso, disminución de los volúmenes ventriculares, aumento en la fracción de eyección, y es un surrogado por el cual nosotros entendemos los desenlaces, digamos, por qué se disminuyen en términos de hospitalización y muerte. Se hospitalizan menos y se mueren menos porque hay un remodelado cardíaco reverso a partir de una actividad antifibrótica potente de sacubitril/valsartán que no tiene los IECA o ARA2. La evidencia disponible desde hace más de 5 años en los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa en diabetes abrieron una ventana de oportunidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Desde esa época, la reducción en la hospitalización fue uno de los pilares principales en su beneficio. En el año 2019 y el 2020, los estudios DAPA-HF y EMPERO-Reduced han demostrado la reducción del combinado de muerte y hospitalización en más de un 20%, más de 20% de la reducción de hospitalizaciones, mejoría de la calidad de vida y todos los desenlaces de la insuficiencia cardíaca. Son considerados hoy el cuarto pilar del tratamiento y más allá de la disfunción renal severa o el uso de hemodiálisis para el control del filtrado glomerular, no tienen contraindicaciones muy graves que necesiten ser evaluadas. Pueden ser medicamentos de cuidado primario e intervenidos o instaurados de manera inicial en los pacientes que se detectan con la enfermedad. Tenemos opciones para pacientes que presenten síntomas recurrentes o que ya estén entrando en la etapa avanzada de la enfermedad, aparte de los 4 pilares que mencioné con respecto al uso de ARNI, betabloqueador, antagonista de aldosterona y SGLT2. Y esas alternativas van a estar disponibles seguramente en el futuro para considerarlo en el tratamiento de nuestros pacientes. Una de ellas es un medicamento llamado vericiguat, que fue estudiado en un estudio publicado en el estudio Victoria. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que venían en tratamiento médico óptimo, cerca del 90% traían al menos 2 de los medicamentos de la cuádruple terapia, 60% al menos 3 medicamentos de esa cuádruple terapia, que cuando se les daba vericiguat comparado con placebo, se observó una reducción en desenlace compuesto de hospitalización y muerte por insuficiencia cardíaca de forma significativa. Fue una reducción del 10%. Pero ¿qué tipo de pacientes eran? Eran los pacientes que se habían hospitalizado recientemente o en los últimos 3 meses o en los últimos 3 a 6 meses, o que por sus síntomas congestivos debían venir a colocarse diuréticos endovenosos, o sea, pacientes sintomáticos a pesar del tratamiento médico óptimo que toleran, se pueden beneficiar de vericiguat para la reducción de los desenlaces adversos. Y desde el punto de vista de la publicación del estudio Galactic, en el cual se evaluó el efecto de omecamtiv mecarbil, que es un miotropo, es un activador de miosina, es el efecto, digamos, inotrópico que buscamos en la recuperación de la fracción de eyección, abre la puerta para aquellos pacientes que tengan insuficiencia cardíaca avanzada, que vengan en tratamiento médico, ojalá óptimo. Muchos de ellos ya no toleran los medicamentos porque están por su condición avanzada o hipotensos o con disfunción renal o con alguna otra contraindicación, de tal forma que se están hospitalizando frecuentemente, reciben tratamiento con vasodilatadores o inotrópicos y cabe la posibilidad que al dar omecamtiv mecarbil comparado con placebo se reduzca aún más ese desenlace que todos buscamos, de disminuir las hospitalizaciones y la muerte por insuficiencia cardíaca. Fue un estudio positivo, sin embargo el impacto todavía debemos esperar qué tan fuerte va a ser, porque pues hablamos cerca de un 8% en la reducción del riesgo,
no está aún aprobado por las agencias regulatorias ni en Europa, ni en Norteamérica, ni en Colombia, de tal forma que no sabemos aún si va a llegar a ser comercializado o no. Pero son dos alternativas, vericiguat y omecamtiv mecarbil, que estarán disponibles para pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En el caso de omecamtiv mecarbil, se vio un beneficio mayor en aquellos que tenían la fracción de eyección del ventrículo izquierdo severamente reducida, y estos son los pacientes que tenemos nosotros en los programas de insuficiencia cardíaca avanzada o que están incluso inmersos en estudios pretrasplante o en listas de espera para trasplante cardíaco. Se abre la posibilidad de una mejoría en términos de desenlaces para estos pacientes con una condición clínica tan avanzada.